Estamos aquí en este martes 23 de marzo, en la víspera del 24 de marzo, esa fecha tan importante en términos de la memoria, en el inicio de una dictadura cívico-militar genocida. Nos convocamos desde dos espacios. Particularmente integro hace muchos años una cátedra de diseño en la FADU, donde tenemos un ciclo interdisciplinario con invitados, invitadas para ayudar a pensar temas, trama de diseño, y con el colectivo Plenaria, que desde hace ya algunos años venimos pensando como una especie de usina de ideas, de aportes a una agenda de transformación del país, desde la cultura, desde la ciencia, desde la tecnología, desde el arte. Y dentro de estas dos iniciativas nos parecía muy importante tener un espacio de reflexión con dos queridas personas con las cuales caminamos y transitamos. Cada 24 de marzo, por ejemplo, nos encontraríamos con miles de otras personas recorriendo, y así como en muchas otras luchas. Particularmente hoy tengo el súper agrado de poder estar conversando con Alfredo Saavedra y con Diana Cordon. Alfredo Saavedra, un reconocido diseñador gráfico, profesor consulto de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y Diana Cordon, una reconocida psiquiatra, psicoanalista, militante, bueno, ambos militantes, por supuesto, y trabajando en derechos humanos, entre otras organizaciones, en Liverpueblo. En este contexto, comenzamos a pensar en los 45 años, pero no solo comenzamos a pensarlos desde el punto de vista de la recordación, de ese eje de la memoria en donde vamos a lo histórico, sino poder pensar la relación de esos 45 años en el presente, ¿no? ¿Qué cambios y transformaciones profundos hizo esa dictadura cívico-militar en muchos ejes de la sociedad para que hoy, en muchos casos, podamos sentir que todavía está presente? Que está presente en la dependencia económica, que está presente en la generación de pobreza, que está presente en el sentido de la antipolítica, en el sentido de lo antisindical, en muchos sentidos, y por supuesto en el más importante, en el de lesa humanidad, que es la apropiación de nietos y de nietas que con gran esfuerzo se siguen de alguna manera recuperando su identidad, recuperando de alguna manera su vida, su historia, y que ese es un crimen permanente, ¿no? En ese contexto, bueno, una charla de algunos minutos, algunas reflexiones que ponemos en el canal de Plenaria para compartir con todos aquellos que a lo largo del año pasado han seguido nuestros encuentros de ideas con diferentes temas, y hoy este para nosotros es uno de los temas centrales. Es la primera actividad que hacemos en Plenaria en el 2021. Y lo mismo para trama de diseño, que estamos recién comenzando con una cursada muy especial en las universidades públicas, sosteniendo con el gran esfuerzo de los docentes y también de los estudiantes ese espacio de construcción de conocimiento cada día. Así que mi mayor agradecimiento tanto a Diana como a Alfredo de poder participar. Sí tengo que comentar algo en relación a este inicio. En el día de mañana, estas imágenes que ustedes están viendo acá, producidas por Alfredo Saavedra y por Diana Dowek, van a estar presentes en una acción justamente en relación al 24 de marzo, con el recordatorio de todos los centros de detención, tortura, los centros de detención clandestinos, y estos 45 años. Queríamos mostrar, digamos, parte de esto que mañana
va a estar transitando por Avenida de Mayo. Bueno, dicho esto, y habiendo mostrado esta producción, va a arrancar Alfredo a compartir en este inicio. Bien, desde ya me complace compartir y por sobre todas las cosas compartir desde el tema que nos hace estar una vez más presente. Yo por una cierta disciplina personal seré breve, pero leeré lo que alrededor del tema desarrollaremos. Sumando a la manera de guión que vos estás proponiendo, Esteban, yo anclaría el desarrollo sobre hitos, algunos podrían decir bisagras, otros podrían decir paradigmas, yo diría conmociones que nos han tocado desde nuestra propia historia como pueblo, como nación, pero que en mi opinión y en todo caso mi tendencia, en todo caso la siento como, o lo nombro como conmociones, desgracias, habitar o a vivir y combatir el terror, luchar resistiendo, sobre la base de que tenemos una historia en la que nos ha costado mucho, por luchas generacionales, terminar por empezar y terminar, y vaya a saber cuándo, finalmente constituirnos como nación independiente. En ese sentido, yo tengo 4 ítems para desarrollar, porque entre uno de los 4, 3 precisamente, fueron esas conmociones o esas desgracias ancladas, ejecutadas, vividas bajo el terror, pero no sin lucha. En ese sentido, los orígenes de la patria, el advenimiento de un movimiento político exclusivamente nacional y muy particular como ha sido el advenimiento del peronismo, y después sus interrupciones sucesivas en 3 golpes que hemos vivido. 3 golpes, porque si bien es cierto que estamos conmemorando el más terrorífico, sanguinario y genocida, a 45 años, mañana no más, es cierto que nos han antecedido en esto de no ser una nación independiente o no tener por fin una definición nacional, y popular y democrática en la vida política de los argentinos. Estos antecedentes han sido reiterados, han sido más de uno, y que nos han dejado enseñanzas y que han sido parte de constituir, reconocer y rememorar bajo qué condiciones esto ha sido posible. No es poco decir, creo yo, en la historia de un país o de una nación, haber soportado, sobrevivido y padecido, lo cual deja secuelas y enseñanzas, 3 golpes de Estado, no 1, 3 golpes de Estado. Bien, pero antes de arribar a ellos, en su medida histórica, voy a hacer una referencia de quien se llamó, o a quien se llamó el orador de la Revolución, y se lo nombró representante de la primera junta en el ejército del Alto Perú, que portaba una capa azul que huele a bosta y sangre, y que fue Juan José Castelli, que supo sancionar la historia no nos dio la espalda, habla a nuestras espaldas.
Castelli sabe qué dicen sus secuaces, que osaron liberar al indio de la esclavitud, de la mita en minas, cañaverales, viñedos y tejedurías, fuesen empalados, descuartizados y lo que quedase de los reos y subversivos del orden público, cortadas y distribuidas manos y cabezas por pueblos y ciudades, para regocijos de pueblos y ciudades se lo cocinara a fuego. Castelli escribe entonces: escribo la historia de una carencia, no la carencia de una historia. Y Simón Bolívar sancionaba en su tiempo: no hay nada más peligroso que la memoria escrita. Esta introducción al pasado viene a cuento porque el presente de nuestra generación ha nacido, como diría el poeta César Vallejo, en un día en que Dios estaba enfermo. Y estaba enfermo y no se lo veía, porque sucedía una Segunda Guerra Mundial. El mundo quemaba, se moría, millones morían, bajo un sistema cruel, genocida, que pretendió a sangre y fuego permanecer imponiéndose dominar 1000 años al mundo todo. Como sabemos, no lo logró. Demostrado está que en cualquier lugar de la tierra en que se ejerza la opresión, ella conlleva, como en su ADN, la resistencia de los pueblos. Los oprimidos volverán a luchar, podrán ser derrotados otra vez, y otra vez más la resistencia volverá a luchar. La historia no se detiene. Más cerca nuestro ya, en Argentina digo, en aquí y ahora, fuimos creciendo con el advenimiento político del gobierno popular del general Perón, hasta que las clases dominantes de su tiempo, reaccionarias, opositoras, en el año 55, 1955, recurrieron al golpe que lo derrocara bombardeando por la aviación naval y asesinaron a civiles y en la emblemática Plaza de Mayo. Ahí murieron compañeras mías camino a la Escuela de Bellas Artes. Ese golpe llamado de la Libertadora por los ejecutores fusiló a civiles peronistas en los basurales de León Suárez, de José León Suárez, al general Lavalle en el penal de la avenida Caseros, a Rosendo García, hizo desaparecer al obrero Felipe Vallese. ¿Cómo quedó la Libertadora esa bajo el emblema de la bandera del Vaticano con la consigna Cristo vence? Como la fusiladora quedó. Más acá ya, viviendo en un presente de apenas décadas del siglo pasado, la Argentina se vivía el mundo tan convulsionado, tan brotado de movimientos de liberación, de independencia, de lucha por la autonomía y los derechos de los pueblos, sufrientes pueblos. Pensemos en África. África que ejecutó a Lumumba. Pensemos mismo en el corazón del imperio de los Estados Unidos, de los yanquis, con el advenimiento de las Panteras Negras, en la que también asesinaron a Malcolm X, a Luther King. Pensemos en las convulsiones internacionales que ha provocado la guerra de Vietnam, la guerra de Argelia, la Revolución Cubana, como no, el advenimiento de la Unidad Popular en Chile, el desarrollo y la conmoción popular, activa, participativa, que generó el cordobazo nuestro, el rosariazo, el santiagueñazo, por el pueblo alzado, casi como un esbozo insurreccional o un ensayo, pero que hacía temblar y que hizo temblar a las dictaduras. Porque después del 55, después del 55,
vino en el 66 el Onganiato. Y el Onganiato, además de haber intervenido en nuestras universidades, además de haber perseguido la inteligencia que tuvo que emigrar, los científicos más destacados, desmantelar la enseñanza pública, ha dejado tanto desarticulada a la Argentina. Y pensemos que pudo ser posible imponerse el Onganiato y que fue la primera dictadura que decretó la pena de muerte. Así, no obstante, tampoco pudo durar. Yo siento que las palabras que el lenguaje nos liga para designar y comunicarnos son las que revelan socialmente cómo y por qué vivimos. Ese nuestro decir puede ser inteligente, solidario, sensible, celebrar el amor, pero a su vez, por su contrario, en vez, las palabras pueden subvertir manifiestamente si se dice crueldad, si se dice dolor, si decimos violencia, maldad, horror. ¿Qué sentimos cuando nos dicen escuelita, la perla, el Olimpo, el Vesubio, el silencio? Y hay más, tantas como centros de detención expresamente destinados por un plan de operaciones represivas, como Pozos, Capucho, Capuchita, Parrilla, Submarino, Picana, traslados, vuelos de la muerte. Palabras que no quedaron como tales ni flotando, ni solamente impresas, sino que fueron la práctica, fue el cómo vivir la política en esos años de esta dictadura, con la complicidad de civiles y payos, complacientes, políticos que han servido para asumir cargos en intendencias, en embajadas, en ministerios, abogados, jueces, economistas, sacerdotes y hasta médicos. Los mismos que luego, en gobiernos supuestamente democráticos o ya retirada por derrotada la dictadura videolista, los mismos civiles, digo, que vencida la dictadura, propiciaron las leyes del punto final con el alfonsinismo y más luego con el traidor Menem sancionar el indulto. No es verdad que no se sabía cuánto del horror la dictadura había ejercido y había impregnado los cuerpos, las vidas. Entre el dolor y la incertidumbre estuvo la valentía sin resignación de las madres, de nuestras madres, que supieron, como esa madre de Gorki, como la madre de coraje de Bertolt Brecht, como en el nombre de ellas todas, Azucena Villaflor, Norita Cortinas, ellas nos hicieron saber cuánto fue el horror y cómo fue la lucha y cuánta. Yo no sé si mucho más seguir, porque en verdad me siento como conmocionado, será porque es la primera vez o porque el tema que nos toca nos hace sensibilizarnos mucho. Pero yo quería en todo caso concluir justamente con esa revalorización de que las madres fueron quien sí nos hicieron saber desde su propio dolor, pero sin resignación, y como ejemplo de la resistencia y el combate a semejante dictadura que hemos padecido. En ese sentido, hasta ahí sería como un homenaje que en particular yo les brindo a ellas. No sé si hasta aquí puedo ser o servir o aportar. Conmovedor relato, Alfredo, recorriendo la historia, la literatura, la poesía, la emoción,
el enojo, digamos, que implica. Gracias, Alfredo. No, ustedes. Seguimos con Diana Cordón. Bueno, la verdad es que es bastante difícil poder hablar después de haberlo escuchado a Alfredo. A mí también me parecieron hermosas y profundas las palabras de Alfredo, muy profundas. Y mientras él hablaba, era como que iba recorriendo la historia, digamos, como no soy joven, la historia de mi propia vida, y estaba impregnada de los recuerdos, como por ejemplo del recuerdo de cuando fue el golpe del 55, yo iba a la escuela pública y todas las chicas del grado, que la mayoría eran hijas de ferroviarios, estábamos todas llorando y angustiadas por el golpe. Y la verdad es que me pareció además sumamente acertado lo que planteaba, porque hay algunas cosas que han quedado sepultadas de alguna manera en el olvido desde el punto de vista de la memoria social, y muy en particular el bombardeo del 16 de junio de 1955 y el papel que jugó la resistencia peronista durante la Libertadora. Quería aprovechar para decir eso también, Alfredo, digamos, de manera como pequeña, una pequeña complementación, porque me parece que tenemos que trabajar para poder reivindicar esa enorme resistencia que fue marco de formas nuevas de organización del pueblo argentino y que fue terriblemente golpeada. Y lo otro que quizás quería, digamos, en esta magnífica y conmovedora revisión histórica que hiciste, quería mencionar que por lo menos yo siempre tengo presente que el golpe del 76 como genocida solo tiene parangón efectivamente en el genocidio de los pueblos originarios, que fue base de la depredación y de la dependencia y de cómo la oligarquía argentina se apoderó de las tierras de nuestros pueblos originarios y tendió a liquidar sus culturas, etcétera, y que recién 500 años después seguimos viendo, estamos viendo ese resurgir en la defensa de la tierra, de la cultura, etcétera, de los pueblos originarios. Para mí, son los dos momentos más trágicos por su masividad que recorren nuestra historia. Así que bueno, me es un poco difícil, pero quizás voy a plantear desde otro punto de vista, complementariamente, que es la idea de que la memoria colectiva es una construcción que nada tiene de cronológico. Todo lo que nos contaba Alfredo tiene que ver porque nos inquieta el presente. La historia se construye siempre, la memoria colectiva, desde las necesidades del presente. Y si hoy estamos conmemorando el 24 de marzo, es porque hay necesidades del presente que están ligadas a ese golpe traumático que hubo en la Argentina y que le dan vigencia hasta el día de hoy, a tener que repudiar el golpe y a que haya habido una transmisión transgeneracional en un doble sentido. Ha habido una transmisión y ha habido una perpetuación de situaciones de profundización de la dependencia. Seguimos hoy viviendo el problema en otra forma, pero haciendo una extrapolación, el de la deuda externa que inauguró violentamente la dictadura militar. Los problemas de la desigualdad siguen presentes, los problemas de la impunidad, etcétera, etcétera, siguen presentes al día de hoy. Y a mí me parece que eso es lo que hace que cada 24 de marzo estemos simbólicamente en este momento
todos en la calle, estamos siempre, en todos los años hemos estado presentes miles y miles en todas las plazas del país. Y ahora miles y miles estamos buscando también la forma de poder expresarnos porque sigue teniendo vigencia. Es decir, me parece que esto hace al planteo que nos podemos hacer respecto de la construcción de la memoria histórica y de la memoria colectiva. Esto es una de las cuestiones que quería plantear. La segunda cuestión que Alfredo mencionaba, efectivamente para mí, si uno hace un paneo sobre el golpe del 76, y también yo pensaba ayer sobre las calles de Plaza de Mayo, hay algo que quizás las nuevas generaciones no conozcan, que sería el contexto histórico de ese momento que mencionaba Alfredo, que era un momento en el cual había un profundo proceso de revolucionarización. Ahora se suele hablar de lo que es posible. Se suele hablar de que hagamos lo que es posible y no que hagamos posible lo que es necesario. Entonces, a mí me parece que justamente en esa época veníamos de 2 décadas, porque prácticamente desde los años 60 había habido cambios en el mundo profundísimos que los jóvenes de esa época teníamos como premisa, los jóvenes universitarios, los jóvenes de todos los sectores populares, teníamos como premisa la posibilidad de que el mundo era cambiable, que se podía dar vuelta en la tortilla, como dice la canción. Y teníamos enormes expectativas en cambiar el mundo. Y estaban todos los ejemplos que dio Alfredo, la revolución anticolonial en Argelia, que de paso aprovecho porque me voy a olvidar que ustedes que trabajan en el campo del diseño y del arte, a mí me parece que el arte es un instrumento maravilloso, las distintas formas del arte, también para procesar las memorias colectivas. Porque, por ejemplo, yo recuerdo la conmoción que a mí me producía ver la película Yamila, Sí. hablaba de la lucha anticolonial en Argelia, y ver, bueno, otra película que no me acuerdo el nombre, que también fue sobre Argelia y que contribuyó a que conociéramos en el mundo entero ese proceso emancipador que fue la lucha anticolonial en Argelia. Y creo que también ha ocurrido con la dictadura. En primer lugar, quiero mencionar la producción de Diana Dowek, como artista, que me parece, pero que ha habido una enorme producción artística. Yo creo que el arte y todas las formas de cultura permiten también y tienen que ver profundamente con la construcción de la memoria colectiva y de la memoria histórica. Discúlpenme que me dispersé, pero esto lo quería mencionar porque me parece que hace, digamos, a la especificidad de espacios en los que nosotros participamos. Bueno, pero volviendo a esa época, era una época donde nos marcó a los jóvenes lo que fue la Revolución Cubana, porque la Revolución Cubana en América Latina dijo, es posible hacer que algo cambie. Y después tuvimos al Che Guevara, que a mí me parece que es un emblema, que es un símbolo, que tiene vigencia actual absolutamente. Y bueno, tuvimos como antecedentes el Mayo francés, el movimiento en Estados Unidos, incluso el movimiento de los hippies, no solo los Panteras Negras, los propios hippies, este enorme movimiento que hubo contra la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, etcétera. Y también se produjo en China un proceso notable que fue la llamada Revolución Cultural Proletaria. Es decir, que los jóvenes estábamos imbuidos de esos sentimientos de cambiar el mundo. Y otra cosa que el movimiento el movimiento obrero, los trabajadores, etcétera,
tenían cuerpos de delegados, tenían instancias participativas, se iba construyendo todo un movimiento, que esto es lo que vino a liquidar el golpe del 76. Y a mí me parece que eso es lo que tenemos que recuperar y tiene vigencia actual, porque los dueños de la Argentina hoy no se resignan a perder sus privilegios, hoy no se resignan a que haya cambios transformadores en la Argentina. No es que fue en el 76, sin hacer extrapolaciones, obviamente, porque la represión y la impunidad que hubo en ese momento no la podemos comparar con la situación actual. Pero sí lo que tiene comparación es que hay dueños de la Argentina, hay dueños de nuestras tierras, hay dueños de nuestras riquezas, hay dueños que son los que se han beneficiado con cada una de las crisis que vivió la Argentina, y estos no están dispuestos a perder privilegios, y por lo tanto están permanentemente estimulando las campañas fascistantes, han estimulado en términos actuales lo que fue la sublevación de la policía hace un año, en el 2020, que tuvieron el tupé de rodear la Casa de Gobierno de la provincia y rodear la Quinta de Olivos. Han estado las bolsas que han armado, y ustedes que son artistas me sabrán entender que a mí me parece que eran la contrapartida de las imágenes de los desaparecidos que se construyeron producto de las prácticas sociales, la contraimagen de eso. Entonces, ese presente de hoy está completamente ligado a estos fenómenos históricos. Por eso sigue estando en carne viva el 24 de marzo, por eso hay miles. Yo me he preguntado muchas veces, ¿cómo puede ser que los jóvenes tengan la presencia que tienen los 24 de marzo? Porque acá, además del trauma y de que siguen los mismos enemigos, también se ha transmitido un modelo de pelear. Y como decía Alfredo, creo que ese modelo de pelear lo produjeron, en primer lugar y a la avanzada, lo produjeron en la dictadura las madres de Plaza de Mayo. Pero yo muchas veces he pensado que por algo surgieron las madres de Plaza de Mayo en la Argentina. Surgieron porque ellas también habían vivido en un país en el que se estaba peleando. Sí, sí. Con todo el valor de modelo que tienen, etcétera, etcétera, esas madres pudieron surgir porque venían de un país que venía peleando. Y efectivamente me parece que quedaron como un modelo que hoy, bueno, tenemos tenemos la marea verde, con todos los logros que ha tenido la marea de las chicas y de las problemáticas, ha cambiado completamente la perspectiva de género, etcétera, etcétera. Pero sí quiero mencionar que en este proceso, que efectivamente yo en este momento recuerdo a María Soledad, es decir, hubo sobre la impronta de las madres de Plaza de Mayo, hubo permanentemente una lucha protagónica de las mujeres, y hubo muchísimas luchas contra la impunidad, contra la represión, por la pelea por un nunca más. Acá nada fue igual, nada fue igual. Y cuando en el 2001 de la Rúa decretó el estado de sitio, la memoria colectiva se puso en acción a partir de que decretó y surgió el argentinazo. Entonces, a mí me parece que la otra cuestión que vale la pena señalar es que la memoria histórica y la memoria colectiva se construyen sobre la base de prácticas sociales. No es la memoria de escritorio, no es la memoria del historiador que estudia en su estudio, no es lo que hacemos individualmente. La memoria colectiva se inscribe siempre en las prácticas sociales. Creo que nosotros tenemos un pueblo que permanentemente está en la pelea. Vos lo decías, Alfredo, tenemos enemigos muy poderosos. Seguimos teniéndolos que quieren dar vuelta atrás con las conquistas logradas, pero tenemos un pueblo que pelea y que siempre busca las formas de pelear. Yo creo que nos queda mucho para transitar, y que cada 24 de marzo tiene que ser la posibilidad de un eslabón y de avanzar más
en prácticas sociales que nos permitan transformar, en primer lugar, a nuestra querida Argentina, transformarla. Y si ustedes me permiten, voy a usar una expresión que usaba Freud, que podamos transformar para que no haya opresión, para que no haya explotación y para que todos, todas y todes podamos amar, podamos trabajar y podamos crear. Me parece que esa es la deuda pendiente que tenemos y en la que vamos a seguir peleando. Bueno, esto hasta aquí un poco dispersa porque quedé muy conmovida por todo lo que dijo Alfredo, pero para poder conversar algo entre los tres. Bien. Bueno, dos relatos, digamos, ¿no? Entrelazados con la palabra conmovedora, con la posibilidad de explicar también muchos procesos históricos que hoy siguen hasta el presente. El rol del pensamiento, ¿no? Ese rol del pensamiento y de la acción que intenta, en principio, no confundir lo posible con lo dado, ¿no? Ahí hay una reivindicación de la lucha desde la lucha antigolpista de 1975 o de años previos, o sea, de un montón de organizaciones políticas que dijeron que no a lo que podía llegar a venir con esa dictadura cívico-militar, con el golpe, entendiendo la ferocidad también que tuvo el 55 y el 66, y no confundir lo posible con lo dado. Después lo encontramos fuertemente en el movimiento de derechos humanos, en todo el movimiento, por supuesto, encarnado en las madres, encarnados en un amor, digamos, enorme por la búsqueda de sus hijos y sus hijas, y luego de las abuelas por sus nietos y sus nietas. No confundir lo posible con lo dado era, bueno, disputar el sentido común de la teoría de los dos demonios del alfonsinismo, de las leyes de obediencia de vida y punto final, de los indultos, bueno, hay que dejar pasar, la reconciliación, recuerdan esa palabra, no solamente en el presidente en ese caso, sino también en otras personas participantes de ese gobierno. Y así encontramos hoy una presencia renovada de negacionismo, o sea, furiosamente renovada de negacionismo, ¿no? Sobre todo en aquellos espacios políticos de la oposición ligados a Juntos por el Cambio, Cambiemos, a diferentes sectores, digamos, de la Argentina, que por supuesto en general representan ese poder en contra de los intereses del pueblo, ¿no? Entonces, no confundir lo posible con lo dado generó una resistencia del 55 en adelante en las organizaciones políticas, en las organizaciones sindicales, en las organizaciones de los derechos humanos, y en el 2001, o un poco antes en realidad, en otro gran emergente social, que son las organizaciones sociales, las organizaciones sociales, las personas que habían sido desplazadas y declaradas que ya de alguna manera fuera del sistema, resistiendo, teniendo resiliencia y organizándose. Ahí podemos encontrar un montón de organizaciones. Particularmente fueron conmovedoras los encuentros en La Matanza de Juan Carlos Alderete, Luis de Lía, las organizaciones, sobre todo las iniciales, y que hoy, por ejemplo, en el caso de algunas de esas organizaciones tienen, bueno, en el caso de Juan Carlos Alderete, diputado nacional, por ejemplo, ¿no? O sea, organizaciones sociales y muchos otros, el movimiento Evita. Eso también es una reivindicación de esa lucha que se ha dado en esa intención de destruir la posibilidad del acceso a los derechos. Y en las universidades también hay un rol central, esto de no confundir lo posible con lo dado, el rol de los intelectuales, los quebrados, los llamados quebrados, aquellos que de alguna manera
suponían que tenían que cambiar su pensamiento junto con el posmodernismo, porque de alguna manera era, digamos, parte de la moda del momento, o directamente serviles a una nueva manera, y que hasta los días actuales encontramos con cierta presencia en los medios ese tipo de intervenciones, ¿no? Pseudo-intelectuales. La posverdad. Y la posverdad. Y bueno, y después todas las manipulaciones posibles que, por supuesto, en el contexto actual, la lógica de circulación de la información produce también, en algunos casos, gran deformación del conocimiento y sobre todo de la memoria histórica. En este sentido, bueno, nada, aportar esto y dejarles el cierre a ambos para que dejemos este espacio de reflexión y homenaje a su vez a los caídos, a los que sufrieron prisión, a los que sufrieron persecución, que se inicia justamente tiempo antes del 24 de marzo de 1976. Y bueno, Alfredo y Diana, que puedan hacer este cierre. Si me permitís, Diana. ¿Puedo hacer un comentario nomás? Sí. Muy breve. No, yo quería decir que, fíjense que dos cosas. Una, quería reivindicar que durante la dictadura hubo paros generales. Es decir, que si bien las madres fueron la avanzada, hubo una enorme resistencia a la dictadura argentina. Y eso lo digo con orgullo de nuestro pueblo, por decirlo de alguna manera, porque así como después nuestro pueblo siguió luchando contra la impunidad y tuvo los logros que tuvo y hemos podido llegar a los juicios que llegamos. Pero ya durante la dictadura había una gran resistencia, además de las madres. Y bueno, quería mencionar eso porque me parecía que era importante rescatar, y las miles de solidaridades anónimas, porque no hubiera sido posible esa resistencia en la dictadura si no hubiera habido, todos tenemos la experiencia, los que vivimos esa época, de esas solidaridades anónimas, porque esta dictadura del 76 nunca logró tener consenso popular. Nunca, implantó el terror, la gente podía tener miedo, pero nunca le dio consenso. Y lo otro que quería decir es que quedó tan en el corazón que cuando la Corte quiso hacer el 2x1, como tantos otros ejemplos, espontáneamente o convocados por los organismos de derechos humanos, pero de una manera absolutamente masiva, durante el gobierno de Macri, salimos todos a la calle como uno solo para decir esto no. Es decir, doy esos ejemplos porque me parece que hacen a cuando un pueblo incorpora verdaderamente ciertas banderas adentro, internaliza y se hace protagonista de pelear por esas banderas. Bueno, eso quería agregarlo porque me parecía que vale la pena plantearlo, qué sé yo. Claro que sí, claro que sí. Yo solamente tres cosas, si me permiten. Vos lo decías también, Diana, en el golpe del 55, el golpe del 55 digo, pero después, 66, se hablaba de la revolución que venía a inaugurar esta otra dictadura. Con lo cual las palabras se pervierten, se manipulan, y es toda una política muy direccionada, muy de una ingeniería preestablecida en un piso 24, en alguna torre de algún lugar de las clases dominantes, donde se han cocinado, y es por eso que les ha servido mucho los civiles a avalar y pergeñar y diseñar esto. Pensemos, como decía yo antes, que pusieron desde embajadores hasta ministros de Economía, que no tenían jinetas, eran civiles con unas profesiones determinadas. El golpe del 76
venía precedido con que las usinas de los medios hegemónicos hablaban directamente, la prensa, la nación, hablaban directamente del peligro, la alerta de la constitución en el movimiento obrero, en el interior del movimiento obrero, y pensemos que para ese entonces el movimiento obrero estaba ocupado y tenía sus gremios poderosos, pensemos en los mecánicos, en los metalúrgicos, venía alertando de que se estaban constituyendo los soviets de fábricas. Los soviets de fábricas. Ese era el blanco a combatir. Y además, yo quería decir que que no quiero omitir, como homenaje, nosotros, Esteban, que venimos de la facultad ha dado homenaje y ha dado reconocimiento a los alumnos y docentes que han sido desaparecidos en esta última dictadura. Y por lo tanto, cuando uno ingresa o traspasa el pórtico de la facultad, se encuentra con un amplísimo mural con las figuras de quienes fueron desaparecidos, en la fecha y hasta el número de legajo como estudiantes y docentes que fueron. Fueron 117, de los cuales 30 de ellos, la ironía fue que estuvieron detenidos en un chupadero en la escuelita de la Armada, es decir, a metros de la facultad nuestra. Y asimismo, a metros de nuestra facultad está erigido el Parque de la Memoria, en donde inscrito está en piedra, la cantidad de desaparecidos, no todos, por cierto, la cantidad de desaparecidos, secuestrados, asesinados, en donde también hay, qué paradojas de la historia, donde también hay, yo he vivido en el 55 el crimen de compañeras del bachillerato de artes, mías, nuestras, de Diana y mías, quedadas ahí, asesinadas en la Plaza de Mayo. Y en la facultad, con el Parque de la Memoria, tenemos inscritos compañeros, militantes, ¿sí?, conocidos, fraternalmente conocidos, en la militancia popular, ¿no? Ahí está inscrito. Con lo cual, el homenaje está vivo, está presente, ¿sí?, y en el que tenemos que recordar, rememorar, que es volver a recordar, rememorar, volver a recordar, y creo que eso lo estamos haciendo, incluso aún con esta breve charla, o breve aporte por lo menos de mi parte. Diana, la segunda película que hace alusión a la batalla de Argelia se llama La batalla de Argelia. La batalla de Argelia. ¿Te acordás? Sí. Y una otra en donde lo importante es ver cuál era la constitución de la resistencia de los pueblos, en este caso al nazismo en ese entonces, era Ars de París, en donde está como protagonista o partícipe de la resistencia. ¿Qué? Con Michel Morgan. Con Michel Morgan, bueno, y está como partícipe Joliot-Curie, ¿sí? Joliot-Curie aparece haciendo resistencia, participando de la resistencia. Bueno, hasta ahí es lo que se me ocurrió. Bueno, ya habrán visto que en este final es como, para mí, un placer enorme, me quedaría conversando por lo menos una hora más. Porque somos viejos. No, porque no por eso, no. Sino porque en cada uno de los casos esa energía vital de poder conectar la historia con el presente, con una acción permanente, o sea, en ambos casos, tanto Alfredo Saavedra como Diana Cordon son compañeros de ruta de un montón de iniciativas que estamos haciendo, grupos de pensamiento intergeneracional, interdisciplinario, intentando pensar el presente, intentando pensar una agenda
de transformación de futuro, a liderar espacios que son importantes hacerlo en términos de la universidad, de la salud, del trabajo, de la educación, del arte, en cada uno de la cultura, en cada uno de esos lugares, y es un gran aprendizaje. Hoy, en este homenaje, o sea, un espacio, una hora de encontrarnos, de que haya personas que les interese escucharnos y haber llegado hasta acá, a través de las redes de Plenaria, de 10.000 diseños, de la trama de diseño, bueno, la mayor viralización posible, y otra manera de homenajear en este 24 de marzo a los 30.000 detenidos desaparecidos que están presentes, siempre presentes, que no abandonamos la lucha, no nos reconciliamos y buscamos justicia. Justicia, cárcel común, todos los procesos necesarios y por supuesto la aparición de todos los nietos y nietas que tanto esperamos. Así que en este 24 de marzo, que mañana poder tener este espacio de reflexión y de conexión con estas hermosas palabras conmovedoras de ambos. Gracias Alfredo Saavedra, gracias Diana Cordon, gracias Diana Dowek en el back office, en esa hermosa también imagen que ha construido y que mañana va a estar circulando por la Avenida de Mayo. Gracias. Gracias Esteban, a vos también, gracias a Plenaria y al departamento de la facultad, que no sé exactamente el nombre, pero les agradecemos muchísimo la posibilidad de esta conversación. Bien, un abrazo a ambos y nos estamos viendo mañana. Chau. Chau.